Bueno, ahí me dice que está la grabación en progreso. Buenos días estudiantes. En este sábado que está más para estar en cama que para estar en clase. Por suerte podemos estar en cama y estar en clase, ¿no? Esto es lo bueno de la virtualidad. Em, bueno, como siempre comenzamos con comentarios parroquiales, ¿no? Con mensajes parroquiales. Primero, bueno, recordarles que está en el aula virtual el trabajo práctico número uno. Eso lo tiene hasta el miércoles que viene, miércoles al mediodía, si no me equivoco. Ahora me estoy olvidando del miércoles al mediodía, exactamente, miércoles 15, ¿no? El próximo miércoles van a tener la posibilidad de presentar ese primer trabajo. No es un trabajo muy largo, les va a tomar un poco de tiempo, un poco de discusión con su propio grupo. Eh, Recuerden, tienen que tomar el caso de algún emprendimiento de jujeño y explicarlo en términos o describirlo en términos de los conceptos que vieron sobre mediatizaciones y plataformas que desarrolló Ivana en la clase del miércoles, ¿no? No es muy complejo, no es muy complejo. Y hoy vamos a dejar, sí, en un rato voy a estar dejando el trabajo práctico número 2. Em, Ahí sí les voy a pedir que tomen le presten mucha atención, no tanto a los conceptos, porque los conceptos me parece que son bastante claros. Este trabajo práctico es un poco una excusa para producir datos sobre los usos de pantallas que tienen ustedes, porque va a ser una encuesta para ustedes, no una encuesta que tengan que hacer ustedes en la calle, sino una encuesta sobre sus propios usos de pantalla. Yo lo que sí les diría, bueno, eso, presten atención de hacerlo, porque son estos trabajos prácticos que no tienen recuperatorio, ¿no? Estos trabajos, una vez que se cierran la ventana el plazo de presentación, ya no hay posibilidad de recuperar estos trabajos, porque, bueno, justamente lo que nosotros buscamos es producir datos hasta determinado momento para después procesarlos y los datos que entren después ya no entran en el proceso, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. De todas maneras, este trabajo práctico número 2 va a estar hasta el próximo viernes, ¿no? Así que van a tener 2 días más después de la presentación del trabajo uno para hacer esta encuesta. Una encuesta que no les lleva más de 10 minutos, 15 minutos como mucho. Así que yo les diría que se pongan las pilas en algún momento de la semana y hagan la encuesta que no les lleva mucho, ¿no? De todas maneras, ya vamos a hablar sobre eso. Bueno. Paso a compartir pantalla, presentación. Ahí está. Se está viendo, ¿no? Sí, Sí, a mí lo que me pasa siempre es que Zoom me coloca distintas pantallas, distintas ventanas, ¿no? Pantallas, y me pierdo el chat y me pierdo la gente que ingresa. Bueno, no importa. Ahí está. no te preocupes, yo los admito. Dale, perfecto. Bueno, esta va a ser una suerte de segunda parte de la clase que habíamos comenzado a hablar sobre las corrientes de investigación para el estudio de audiencias y recepción de medios. Y también vamos a empezar a introducir algunos conceptos de la ecología de los medios, la ecología de las pantallas, para empezar a avanzar en los conceptos que nos están interesando tener a mano, pensando no solamente en el trabajo, en el parcial teórico de ya no sé cuándo será, porque estamos bastante complicados con las fechas, pero también el trabajo final, donde ahí sí van a tener que aplicar estos conceptos de ecología de las pantallas o ecología de los medios que desarrolla Francisco Alvarelo, ¿no? De hecho, yo ya dejé en el aula virtual el libro completo, ¿no? Nuevamente. Dejo el libro completo porque, bueno, es un libro bastante interesante. Está bueno tener los libros completos, pero los conceptos que vamos a estar viendo están desarrollados en los primeros 3 capítulos, si no me equivoco, ¿no? Así que no es que tienen que leer todo, sino que tienen que ir a esos 3 capítulos para recuperar la información que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde estaba yo? Ah, estoy acá. Bien. Ya habíamos hablado de pensar la categoría, ¿no? Del el problema que supone hablar de audiencias, ¿no? Audiencias o utilizar cualquier otro concepto para referirnos a las audiencias o a esa instancia de recepción en el circuito de la comunicación, ¿no? Que cada una de esas elecciones tiene sus
implicancias teóricas, metodológicas, ideológicas, políticas, ¿no? Pero eso ya lo habíamos hablado, bueno, lo voy a dejar acá para pasar. Después empezamos a hablar sobre las cinco tradiciones de los estudios de audiencias, ¿no? Tradiciones que, bueno, justamente trataban de abordar la cuestión de las audiencias en los medios tradicionales, ¿no? El cine, la radio y la televisión. Eso, hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Habíamos hablado justamente de la teoría de los efectos, uso de gratificaciones, análisis literario, estudios culturales y análisis integral de las audiencias. Y lo que vamos a ver hoy, bueno, esto lo voy a pasar, obviamente, porque esto lo estuvimos viendo la clase pasada. em, de lo que vamos a hablar es de las cinco nuevas corrientes, ¿no? Hay cinco corrientes tradicionales, ¿no? Que se desarrollaron en el momento de los medios tradicionales, y hay cinco nuevas corrientes que se pueden ubicar ya en el desarrollo o la investigación de las audiencias en lo que podríamos llamar los nuevos medios que emergen a partir de la aparición de o la masificación de Internet, ¿no? Estas cinco nuevas corrientes son mediaciones e hipermediaciones, torrente mediático, teoría de los medios, materialidad de los medios y convergencia y ecología de la comunicación, ¿no? Justamente esta última vamos a empezar a introducir ahora porque es justamente el tema del trabajo práctico número 2. Voy a pasar rápidamente, creo que estamos hasta ahí, ¿no? Sabemos dónde nos encontramos a partir de no la clase pasada, que vimos algo de teoría de los medios, sino de la clase anterior. Estamos hasta ahí, ¿no? Bueno, continuemos. Es muy sábado, yo sé que es muy sábado a las 10 de la mañana, pero bueno, continuemos. Bueno, la primera corriente, real, estas corrientes no, a diferencia de las anteriores, bueno, las anteriores tampoco tenían una, como un momento histórico, sino que estas sí se van presentando de manera superpuesta, ¿no? A partir de los 80, 90 y más, y con más fuerza a partir del 2000. Pero la primera de la que podemos hablar es mediaciones y hipermediaciones, eh, que además es el nombre que le da ese libro de Scolari que ya estuvieron viendo cuando veíamos las teorías de la comunicación, ¿no? El libro también se encuentra completo en el aula virtual, si es que le interesa leerlos. De hecho, vamos a estar recuperando varias partes y capítulos a lo largo de la cursada. Em, pero bueno, a ver, esto lo voy a hacer muy rápidamente. Además, porque en algún momento yo imagino que vamos a hablar sobre mediaciones e hipermediaciones, esos conceptos que nos van a servir también en algún momento para analizar los consumos, ¿no? Pero lo voy a hacer muy rápidamente, justamente pensando en llegar a ecología de las pantallas o ecología de los medios, ¿no? Em, Básicamente, mediaciones es un concepto desarrollado por Jesús Martí Barbero, ¿no? Él retoma unas lecturas de Benjamin. No me quiero extender demasiado en eso, pero básicamente lo que significan las mediaciones es la idea de un espacio intermedio entre los medios y las audiencias, ¿no? Hay que ubicarlo no sé si se acuerdan cuando vimos los paradigmas de la comunicación, hay que ubicarlo en el paradigma cultural interpretativo, ¿no? De los estudios culturales, que es lo que justamente, en vez de pensar esa relación vertical y unidireccional de los medios que controlan, ¿no? o dominan a las audiencias, lo que propone Jesús Martín Barbero con el concepto de mediación es que en realidad no hay que pensar tanto lo que hacen los medios con las audiencias, sino pensar también en lo que hacen las audiencias con los medios, ¿no? Entonces, la idea de mediación o el concepto de mediación es justamente ese espacio intermedio en el que se encuentran los medios y las audiencias, ¿no? Como les digo, ya vamos a desarrollar un poco más el concepto de mediación e hipermediación en otro momento, pero básicamente lo que me interesa que les quede es que
pensando en los medios tradicionales, aparece este concepto de mediación. Después lo recupera Scolari en ese libro Hipermediaciones, ¿no? Donde él dice, bueno, además de ese espacio intermedio, hay distintas mediaciones que, o múltiples mediaciones que ya tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Uno podría decirlo así, de manera muy simplificada, ¿no? Que mediaciones era un concepto que se aplicaba en los medios tradicionales, hipermediaciones ya se empieza a aplicar eh, en el caso de las nuevas tecnologías, ¿no? De las nuevas tecnologías y las audiencias. Pero nuevamente ese es ese espacio intermedio entre los medios tradicionales o nuevos y las audiencias. Hay Scolari lo complejiza un poco más porque dice, bueno, actualmente las audiencias son mucho más activas que en el momento de los medios tradicionales, pero bueno, no quiero volverlo a repetir, ya lo vamos a estar desarrollando en profundidad a estos conceptos para entender un poco más de qué se entiende por mediaciones e hipermediaciones, ¿no? Pero bueno, eso, las mediaciones no solamente son un espacio físico, ¿no? Sino que tiene que ver con mediaciones cognitivas, o sea, mediaciones mentales eh, y estructurales, que tienen que ver también con los contactos tecnológicos o materiales que se dan en el caso de las tecnologías y sus públicos, ¿no? La cultura como mediación, bueno, hay múltiples mediaciones, bueno, hipermediación, eso lo vamos a estar viendo mucho más adelante, ¿no? Em, Después otra de las corrientes es la corriente del llamado torrente mediático. Esta corriente investiga o aborda la dimensión sensorial del proceso comunicativo, ¿no? ¿Qué producen los medios y las tecnologías en las audiencias, pero en su dimensión sensorial, ¿no? ¿Qué es lo que le produce? eh, Generalmente pensado desde los estímulos, ¿no? Eh, que producen estas nuevas tecnologías en las audiencias, ¿no? Es un torrente interminable de sensaciones que produce el ecosistema mediático, ¿no? Em, Piénsenlo si quieren en términos de toda una nueva psicología, ¿no? Del, 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 de la, del estudio de las audiencias y también piénsenlo en esta parte las nuevas tecnologías ápticas. También no sé si han escuchado alguna vez sobre las tecnologías ápticas, ¿no? Esto bueno, tiene que ver un poco también de lo que habíamos charlado en su momento sobre el metaverso, ¿no? La idea de que, bueno, estos nuevos espacios tecnológicos o este ecosistema mediático em, también supone alguna forma eh, de, de- de acceso sensorial, ¿no? A las tecnologías, ¿no? Esto obviamente no lo vamos a estar abordando, no es una de las corrientes que nos interesan en principio, porque, digamos, suponen otro tipo de estudios, ¿no? Además, estudios un poco más cualitativos sobre las audiencias, ¿no? ¿Qué sensaciones les producen el uso de determinadas tecnologías, ¿no? ¿Qué sensaciones les producen la circulación en determinadas plataformas, ¿no? Ese tipo de estudios nosotros no lo vamos a estar haciendo porque apenas llegamos a rascar la parte cuantitativa, ¿no? Pero bueno, esta corriente básicamente se dedica a esa parte o a esa dimensión sensorial del proceso de recepción que se da con respecto a las nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevos medios, ¿no? Sigamos, sigamos. Bueno, la teoría de los medios, esto ya lo estuvieron viendo con Ivana, ¿no? Ya, además, creo que dijimos algo sobre teoría de los medios y ecología de los medios, ¿no? Em, a mí me da la impresión de que José Luis Fernández eh, se siente parte de la corriente de la ecología de los medios
aun cuando él utiliza este concepto de mediatización. Nuevamente, estas corrientes no son contradictorias, no son excluyentes, ¿no? Hay autores que pueden pertenecer a una corriente o a varias sin necesidad de estar peleándose. Nuevamente, estas corrientes, como los paradigmas y como las corrientes anteriores, no es que son excluyentes, son una forma de tratar de explicar ese gran campo de la investigación de las audiencias o de la instancia de recepción. ¿Alguien había querido hablar? Era para decirle que se le estaba cortando, Ah, como perdón, cada... perdón. Y lo último que dijo no se lo escuchó bien, se cortó. ¿Qué habrá sido lo último, no? Ivana, ¿a vos también te pasaba lo mismo? No, te escucho bien. Ah, bueno. Cualquier cosa, a ver, si ustedes sienten que se me está cortando, no hay problema en pararme el carro y que repita. Em, si no, de todas maneras, también pregunten en el grupo. Puede pasar eso, que su propio internet tenga algún problema y en todo Eso caso iba a decir. después Ujú. lo recuperan en el video que subimos a YouTube, ¿no? Y al aula virtual. Em, pero bueno, no tengan a ver, lo que quiero decir, no tengan problema en, en interrumpirme, ¿no? No sé qué habrá sido lo último, nuevamente. Em, habrá sido algo sobre el torrente mediático, pero bueno, capaz que, no sé si era eso o era lo que había dicho sobre Fernández, ¿no? Lo que quiero decir es, Fernando. Fernández, Para mí era lo de Fernández. sí, Fernández, lo que decía era, Fernández, uno lo puede ubicar en esta corriente de la teoría de los medios, porque efectivamente él desarrolla el concepto de mediatización, em, pero uno leyendo también a Fernández se da cuenta de que también pertenece a la otra corriente que vamos a ver más adelante de la ecología de los medios, ¿no? De hecho, fíjense que también cuando hablábamos de torrente mediático aparece, ¿no? El ecosistema mediático como un concepto dentro del torrente mediático. Entonces, no son corrientes que sean excluyentes entre sí, sino que son más bien como una forma de organizar ese campo de investigación en distintos objetos que se superponen, ¿no? Esto siempre sucede, digo, a ver, ustedes también cuando, no sé, estudian sociología de la comunicación o enfoques de la comunicación, yo imagino que cuando ven la teoría también se les debe explicar esto de que generalmente cuando uno mira esos campos, eh, lo está mirando desde un autor y ese autor hace sus propias clasificaciones dentro del campo, ¿no? Clasificaciones que pueden ser diversas, otros autores pueden proponer otras, ¿no? Nosotros estamos viendo esto justamente a partir de Orozco Gómez, ¿no? Orozco Gómez o Gómez Orozco, nunca me acuerdo el orden, pero no importa. Em, pero lo que hace justamente es tratar de organizar, ordenar o clasificar el campo de las investigaciones en audiencias a partir de estas corrientes tradicionales y nuevas corrientes, ¿no? Pero bueno, la teoría de los medios, básicamente, el concepto fundamental es la mediatización, que es el concepto que vieron con Ivana el miércoles pasado, ¿no? Que tiene que ver con eso, cómo las ciertas tecnologías o ciertos medios participan o intervienen en la vida cotidiana, ¿no? Cómo esas relaciones o esos intercambios discursivos de los que estuvimos discutiendo el miércoles pasado, eh, se ven intervenidos por ciertas tecnologías y ciertos medios, ¿no? Eso es lo interesante de esta teoría de los medios, ¿no? La participación de los medios de comunicación y las tecnologías en la vida cotidiana, ¿no? Fíjense que hablaban con Ivana de, bueno, cómo se utilizan ahora em, plataformas o aplicaciones, inclusive hasta para pedir un turno, ¿no? Bueno, efectivamente de eso se trata la mediatización, ¿no? Y también, bueno, los efectos sociales que tienen estos medios y dispositivos en la comunicación, ¿no? Cómo ha cambiado, digo, fíjense, justamente ayer leí algo sobre cómo la gente se ha ido volcando cada vez más hacia los espacios privados, después de la pandemia, obviamente, ¿no?
Porque bueno, ha habido como una suerte de mediatización, ¿no? De transformación de todas esas cuestiones que nosotros hacíamos antes en el espacio público, ahora lo hacemos en el espacio privado, mediados por estas aplicaciones y cómo eso obviamente eh, influenciado, ¿no? O ha determinado que cada vez nos quedemos más en la casa, ¿no? Y que cada vez participemos menos de los espacios públicos, ¿no? Bueno, ahí aparece también lo de los monopolios comunicacionales, ¿no? Que transforman unilateralmente las relaciones sociales, bueno, el poder de ciertas empresas sobre eh, los vínculos que pueden haber en una sociedad, ¿no? Ya sabemos el caso de Meta, ya sabemos el caso de Twitter, ¿no? Debemos conocer todo algún tipo de ejemplos sobre estos monopolios comunicacionales, que no solamente, digamos, generalmente lo vemos en términos de las empresas tradicionales, ¿no? Que sea Grupo Clarín o algo por el estilo, pero también hay que empezar a pensarlo y de hecho ya se empieza a pensar en términos de estas empresas, estos monopolios globales eh, que controlan el flujo de la información y obviamente ese flujo de información también determina el flujo de las relaciones sociales, ¿no? Pero bueno, la teoría de los medios básicamente ahí lo pueden ver claramente con los conceptos que estuvieron viendo con Ivana de mediatización y plataformas, ¿no? Que es básicamente lo que están haciendo para el trabajo práctico número uno. Estamos hasta ahí, ¿no? Sí, profe. Yo por ahí estoy yendo a 120 porque quiero llegar a ecología de los medios o ecosistema mediático. em, pero bueno, cualquier cosa me van parando el carro, ¿no? Y bueno, materialidad de los medios, ¿no? Si el torrente mediático estaba interesado en las sensaciones que producen las tecnologías y los medios, la materialidad está pensada en estos bienes materiales que transportan bienes simbólicos, ¿no? Por ahí está pensado más bien en lo que podríamos llamar el hardware, ¿no? De estos dispositivos, ¿no? La existencia material de los dispositivos y su influencia en las audiencias y la vida cotidiana, ¿no? Cómo están fabricados, los materiales con los que están fabricados, la forma que tienen estos medios, ¿no? Ya no se, digamos, esta parte no se dedica tanto a la cuestión sensorial, sino justamente a la experiencia del usuario con estos dispositivos en la vida material, ¿no? La tangibilidad y las posibilidades de uso, ¿no? Fíjense lo importante que se han vuelto esta cuestión también en términos de la accesibilidad, lo que se conoce como accesibilidad, ¿no? De las nuevas tecnologías, ¿no? La posibilidad del uso sin depender de, no sé, las manos u otro tipo bueno, obviamente muchas de estas tecnologías se utilizan con las manos, pero digo, no importa si uno es diestro o zurdo, sino que las tecnologías se van adaptando a las posibilidades del uso de las audiencias. Y obviamente acá también entran las cuestiones materiales, por ahí material no solamente en términos de los materiales con los que se usan, sino también la forma, ¿no? Eso. Pero esta parte de la materialidad de los medios, perdón, tiene que ver con ese aspecto, esa dimensión más tangible de las nuevas tecnologías o los nuevos medios, ¿no? No sé, estoy tratando de buscar algún ejemplo, ¿no? Pero siempre me vuelco para el lado de los videojuegos. Fíjense, ¿no? La importancia de, por ejemplo, el joystick, ¿no? O el mando de la consola eh, y cómo se han ido adaptando estas tecnologías para justamente ser mucho más cómodas frente a sesiones largas de juegos, ¿no? Entonces, acá entra justamente esa dimensión y también las distintas propuestas que pueden haber de parte de las audiencias o los usuarios con respecto a estos medios y estas tecnologías, ¿no?
algo que a mí siempre me interesa de esta cuestión, va, no sé si me interesa, pero sí me llama la atención es cómo, por ejemplo, en cuanto al teléfono celular, yo imagino que ustedes, bueno, lo estamos haciendo, lo estuvimos haciendo en la encuesta del miércoles, ¿no? Ustedes son relativamente jóvenes, ¿no? La mayoría creo que estaba en edades menores a los 30 años. Esto supone que no conocen celulares digo, no conocen, no han tenido la posibilidad de usar celulares anteriores a el 2010, básicamente, ¿no? Y es interesante, digo, pensar esta tangibilidad o esta materialidad, porque, digamos, en el 2008 aproximadamente, cuando sale el iPhone, el primer iPhone, ese dispositivo medio que cambia la materialidad de muchos de los dispositivos hasta ese momento, porque había una gran oferta de distintas formas de pensar el dispositivo teléfono celular, ¿no? Es más, no sé si han visto alguna vez un BlackBerry. Digo, el BlackBerry era como una alternativa en términos de materialidad o de forma de lo que es hoy un teléfono celular, ¿no? BlackBerry que después también, eh, hablando en términos de la ecología de los medios, em, se extinguió, ¿no? Hoy por hoy todos los celulares son parecidos, ¿no? Esa es como mi, mi crítica, ¿no? Yo si les pongo cualquier celular de frente, de pantalla, ustedes, bueno, no van a saber reconocer, a menos que sean bastante interesados en el mercado de los celulares. Si yo les pongo mi celular de frente, ustedes van a decir, bueno, puede ser, no sé, un Motorola, un Samsung, un Xiaomi, lo que sea, ¿no? Porque los celulares se han ido, digamos, la forma, ¿no? La materialidad del celular fue convergiendo hacia una sola forma, ¿no? Mientras que antes del 2000, 2008, 2009, 2010, cuando se pone de moda el primer iPhone, había una gran diversidad de materialidades del dispositivo, ¿no? De hecho, Nokia, hasta ese momento Nokia era como, no era como, era efectivamente la empresa más, la que tenía mayor participación en el mercado de celulares, tenía una diversidad de formas de celulares que era bastante interesante de ver, ¿no? Ahora justamente no tengo una imagen creo que tengo una mano, a ver, no sé si les puedo compartir. Yo de todas maneras imagino que ustedes saben de esto, ¿no? Em, a ver si tengo en descarga, siempre tengo alguna imagen para compartir. Justamente ahora no. Buenísimo. No, definitivamente no. Pero bueno, si es que yo tengo un Nokia Express Music, dice, toma, bueno, el Express Music, nos vamos a meter en ese tema. No tenemos mucho tiempo, Mira, pero no bueno, sé si es a lo que te referís, Facundo, pero este es un Nokia re viejito sí, que mi hijo lo usa para, sí, debe ser el 2010, sí. que lo usa para jugar. Sí, sí, sí. Ya no, era una sola pantalla también. Tengo un corredizo también que tenía ahí, Un que los utilizo, corredizo, ya digo, no tienen, un corredizo. claro, había otro Fíjense, con tapita. sí, bueno, digamos eso, ¿no? Sí, Bueno, ahora sí, volvieron, ¿no? Varios celulares mm, con tapita, ¿no? Que eran como, en su momento también fueron como muy populares. furioso. Pero Sí, digo, bueno, este el celular. perdió el uso. mm, No, pero lo que digo es, en ese momento había, digamos, habían distintas, estaban los celulares plegables, los corredizos, ¿no? sí, Habían algunos que se torcían, ¿no? Habían varias posibilidades de celulares. De hecho, les recomiendo muchísimo ver videoclips de por ahí el 2010, porque mm, está presente a veces el celular en el videoclip y uno los ve y dice, che, mira que en ese momento era el dispositivo de última generación, hoy uno los ve como si fuesen un fósil, ¿no? Tecnológico. Em, bueno, ni hablar del StarTAC, ¿no? Ahí dice Mario Vega, Había el un StarTAC de teléfono Motorola. ahí, ¿Sí? profe, ¿te acuerdas? ¿Cómo?
Había un teléfono que bailaba, no sé si se acuerda, que era el Nokia. Sí, 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 uno de los Sí. primeros Nokia, sí. En realidad Ahora que varios Nokias creo bailaban. Julieta, te escucho entrecortada. Sí, tal cual. ahí se me escucha, Mm. Ahí se te escucha mejor, sí, que decía que ahora están todos homogeneizados, digamos, o sea, no hay una diversidad, es como dice usted, son todas simplemente pantallas, no se puede distinguir. En cambio, antes tenías sí, una variedad re grande de teléfonos, obviamente hablando de los que tenían teclas, ¿no? En ese sí. momento. Bueno, yo ya tengo 30 años, así que soy otra generación. Bien, 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 bien. Sí, yo creo que tengo una. Discúlpeme que voy a hacer algo que generalmente no me gusta hacer. Creo que tengo una Mm. imagen en el celular. Los voy a compartir por el grupo de WhatsApp únicamente para que lo vean. A ver si lo encuentro. Porque además soy un desastre. Acá está, justo. Justo lo encontré. Audiencias transmediales. Ahí lo estoy mandando. Es una revista viejísima, ¿no? Ahí justamente aparece un Express Music de Nokia, ¿no? Digo, para la gente joven, ¿no? Para la gente joven que quiera ver las distintas posibilidades. De hecho, yo imagino que aún cuando no hayan vivido la época, habrán, como hace Fernanda, ¿no? El capaz que los viejos en algún momento le dieron un celular viejo y todavía tienen recuerdo de ese aparato, ¿no? Em, pero bueno, eso digo, lo que quiero decir es esa materialidad también ha ido evolucionando, ha ido evolucionando no solamente por las propuestas de las empresas, sino también de los requerimientos de las audiencias y de los usuarios, ¿no? Em, Porque, a ver, Profe, ya vamos ahí, Edilena, bancame un segundito. Porque esta decisión de ir únicamente a la pantalla negra, ¿no? Y al celular, que es básica, que todos los celulares son básicamente lo mismo. Ahora, lo interesante del último tiempo es que la parte de atrás medio que ha ido cambiando, ¿no? Y la disposición de las cámaras hace como una suerte de marca, ¿no? De marca de cada una de las marcas, valga la redundancia. Pero hasta hace un tiempo todos los celulares han aparecido, ¿no? Básicamente. Si uno no lo da vuelta, no se da cuenta cuál es la diferencia entre las distintas marcas, los distintos sistemas operativos también, ¿no? Digo, la diferencia entre iPhone y Android, por ejemplo, no era muy evidente, a menos que uno sepa mucho sobre las, las posibilidades técnicas del dispositivo, ¿no? Sí, Edilena, no sé qué querías decir. sí, profe, básicamente que, bueno, hace muchísimos años el adaptarse también del paso del TDMA al GSM, que eso fue novedad, ¿sí? Que los teléfonos antiguos no tenían chip y los nuevos sí, y fue un proceso incluso en la gente grande hasta hace poco, que no se querían amigar con la tecnología, que no querían saber nada de WhatsApp, que decían, pero yo solo necesito un teléfono para contestar y llamar, no me interesa nada de eso, y hoy por hoy se tuvieron que amigar por el tema de las transferencias, las transacciones bancarias y un sinnúmero de cosas que les facilita la vida y finalmente terminaron aceptándolo. Sí, de todas maneras, para esa gente todavía siguen vendiendo los teléfonos anteriores. De hecho, nuevamente hablando de la materialidad, hay también toda eh, un movimiento, ¿no? De ciertas empresas o startups em, que lo que hacen es desarrollar lo que se conocen como los teléfonos tontos, ¿no? Los dumb phones, en contraposición de los smartphones, ¿no? Los teléfonos inteligentes, que suelen ser teléfonos que tratan de evitar el acceso a las nuevas plataformas y tecnologías para gente que no quiere, digamos, que no quiere estar pendiente de eso, ¿no? No necesariamente gente grande, ¿no? También podríamos decir, hay ciertas modas en jóvenes que no quieren estar todo el tiempo conectados, entonces se desarrollan estos nuevos dispositivos que tratan de evitar completamente la inclusión de ciertas tecnologías que te mantienen bastante pendientes del teléfono, ¿no? Pero sí, digamos, a ver, volviendo a esto, ¿no? Voy a recuperar algunas de las conversaciones en el chat. Dice.
Como mencionaba, ahí dice Tomás, como mencionaba en el tema de los mandos, el mismo joystick de PlayStation se fue adaptando a los juegos modernos, incorporando sticks análogos para la nueva generación de videojuegos en entornos 3D. En cambio, antes solo disponíamos de las crucetas. Efectivamente, digo, ahí si conocen un poquito sobre el desarrollo o la evolución de las consolas, ¿no? De las primeras consolas. De hecho, las primeras consolas con suerte tenían dos botones, ¿no? Después se fueron incorporando distintos botones, las llamadas crucetas, ¿no? Em, Digitales, y después se fueron incorporando los sticks análogos hasta el punto de llegar, creo que la PlayStation 5, no sé si a partir de la PlayStation 5 o de la anterior, ya tienen como una pequeña pantallita áptica, ¿no? El mismo mando, ¿no? Como una suerte de como una suerte de pad. ¿Vieron el pad de las computadoras portátiles, ¿no? Que funciona como mouse, como ratón. Bueno, esa pantallita áptica está incorporada al propio mando, ¿no? Y por ejemplo, la Switch, no sé si conocen la Nintendo Switch, ¿no? Que tienen, no sé, la posibilidad de, con el mismo movimiento de la consola, que es una pantalla, es un joystick con pantalla, el mismo movimiento del joystick produce movimientos en el juego, ¿no? Entonces eso también son aplicaciones que han ido modificando, aplicaciones materiales que se han ido modificando en el mando, ¿no? Verónica dice, yo tenía un BlackBerry, gran teléfono. Sí, sí, es discutible, ¿no? A mí nunca me cerraron, para la gente para la gente joven, ¿no? Ustedes que son bastante jóvenes. El BlackBerry cuando aparece como un teléfono empresarial, profesional, ¿no? Era como la idea de tener una pequeña computadora, si bien ya existían los celulares que eran pequeñas computadoras, los celulares siempre fueron como pequeñas computadoras, pero la idea era tener como la oficina en el bolsillo, ¿no? Em, y lo que a mí siempre no es que me molestó, no me gustaban a mí los BlackBerry, no le voy a estar mintiendo, pero el problema de los BlackBerry es que tenían como capacidades técnicas mucho menores a las de los celulares de la época y eran mucho más caros, ¿no? Entonces eso era algo que a mí me chocaba, ¿no? Era como te daba cierto estatus, ¿no? De gente trabajadora, de profesional, pero te salían un ojo de la cara, siendo que no eran demasiado potentes, ¿no? Entonces, ese era el problema que siempre yo tuve con BlackBerry, que era un objeto más de estatus, como lo siguen siendo algunos celulares al día de hoy, ¿no? Pero ofrecían muy poco con respecto al precio que tenían. Ese era mi problema, ¿no? Em, de hecho, en su momento también es gracioso verlo a distancia, ¿no? Pero aparece más o menos en la misma época en la que aparece el primer iPhone y hubo ahí como una batalla de estatus, ¿no? El iPhone obviamente tenía su propio estatus, el BlackBerry aparece también como cierto estatus. Uno veía, ¿no? Que ciertos famosos influencers de la época, ¿no? Se mostraban con el BlackBerry porque en ese momento era como un objeto de estatus y después terminó desapareciendo, ¿no? Hoy por hoy un BlackBerry, de hecho, en algún momento creo que iba a volver a BlackBerry con Android porque además tenía su propio sistema operativo, pero bueno, creo que eso finalmente no sucedió. Bueno, Tomás decía lo del Express Music, no que tenía su propia línea de celulares pensados para música, ¿no? Eso también es algo que hoy por hoy no sé si hay alguna empresa que piensa en un celular exclusivamente para escuchar música, ¿no? Porque hoy, bueno, efectivamente también tiene que ver con la convergencia, ¿no? Hoy el celular es un aparato que se dedica a un montón de cosas, ¿no? Pero en ese momento se pensaba en celulares que tenían su impronta de ser dispositivos para escuchar música. No solamente Nokia, de hecho Sony, como era Sony Ericsson, que después fue Sony y que después fue Xperia, tenía su propia línea, ¿no? Porque, bueno, efectivamente Sony muy vinculado históricamente con la cuestión del sonido, tenía su propia línea de celulares para música, ¿no? Cintia dice el Sonic, imagino que debe ser algún Sony. Yo me quedo con el StarTAC, bueno, el StarTAC.
esto sí es prehistoria del celular, ¿no? Ahí hablaba justamente Dilena del GSM, digo, hablar hoy de GSM es algo bastante, bastante antiguo, ¿no? Hoy por hoy hablamos del 5G y del nuevo 5G. No sé si ya hay un 6G, ¿no? Ya damos por hecho que el 4G es la norma, ¿no? Pero antes existían, ¿no? Distintas tecnologías en disputa y entre esas estaba el GSM, el digital, creo que se llamaba anteriormente. Ahí ya te empiezo a hacer agua sobre mis conocimientos de la época, no importa. Pero sí. Nicolás dice el Nokia 5200 en esa época donde todos queríamos tener uno. No me acuerdo el 5200, discúlpenme. Eh, Julieta dice, de hecho, el primer teléfono que tuvimos debe andar por ahí. Bueno, es posible. Ahora, el que es un poco distinto es el Flip 5 de... Bueno, Samsung tiene su línea de teléfonos plegables, ¿no? Motorola también, ¿no? Motorola recuperó un viejo celular que era el Razer, ¿no? Que era un teléfono plegable. En esa época tenía de un lado tenía la pantalla y del otro las teclas, hoy es todo pantalla, pero bueno, tiene que ver con esa vuelta a los teléfonos plegables. Em, el mando del PS4 tiene un panel táctil. Ah, bien, eso es lo que me decía Tomás. Yo pensaba que era desde el 5, pero efectivamente desde el 4. Em, Sofía dice, en Estados Unidos no es lo mejor iPhone. Bueno, el iPhone, sí, efectivamente el iPhone es un objeto de estatus en la periferia, ¿no? Porque, bueno, el precio de un iPhone en estos lugares y en cualquier lugar es bastante alto, ¿no? Pero efectivamente en el centro, ¿no? Lo que podríamos llamar eh, ¿cómo se llama? Eh, Estados Unidos y Europa, efectivamente iPhone es una marca más, ¿no? No sé si era una marca más, creo que tiene alta participación en el mercado, por lo tanto es como lo natural, ¿no? De hecho, tener un teléfono Android suele ser como bastante raro, ¿no? Mientras que acá en Argentina, por lo general, el Android, la verdad que no tengo, bueno, ya vamos a sacar algunos datos sobre dispositivos a partir del sistema operativo, ¿no? De eso se trata justamente la encuesta de hoy. Pero sí, yo creo que hay una gran participación de Android en, en el mercado, no solamente argentino, sino latinoamericano, y me atrevería a decir en el resto del mundo que no es Norteamérica, Estados Unidos y Europa, ¿no? Denis dice estatus y poco funcionalidad, eso desea decir, es correcto. Me imagino que se está refiriendo al BlackBerry, ¿no? Bueno, continuemos. Bueno, la materialidad de los medios, recuperando después de la charla y de los recuerdos sobre los viejos celulares, ¿no? La materia de los medios tiene que ver justamente con eso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando los distintos dispositivos, no solamente el celular, sino cualquier dispositivo, en términos de su uso material, ¿no? En el términos de cómo lo sentimos en el uso del dispositivo material, ¿no? Perfecto, Denis. Y bueno, y finalmente llegamos a lo que nos interesa, la ecología de los medios, ¿no? Em, Básicamente, esta propuesta, lo que nos interesa de esta propuesta, son varios conceptos que nacen a partir de lo que se conoce como la em, metáfora biologicista, ¿no? ¿Qué significa esto? Pensar este campo de los nuevos medios, los medios tradicionales, las tecnologías, ¿no? Pensarlo desde una óptica de como si se trataran de especies o ambientes o medioambientes que están en constante coevolución, ¿no? La idea es eso, digamos, la ecología, si bien varios autores, entre ellos Scolari y también Alvarelo, que son de los que vamos a estar utilizando estos conceptos, utilizan el término ecología. A mí me gusta más ecosistema, porque digo, me parece mucho más claro esa imagen de ecosistema para pensar
esta relación entre las tecnologías y también de las tecnologías y las audiencias, ¿no? Todo el tiempo estamos nosotros eh, interactuando con distintas tecnologías y esa interacción un poco se da como una suerte de ecosistema. Imagino que ustedes tienen la imagen esa del ecosistema que traen de la primaria, ¿no? Em, de esos lugares donde hay distintos animales, ¿no? Que además son distintos ecosistemas, ¿no? Está el ecosistema, no sé, de la selva, del bosque, del desierto, no sé, distintos ecosistemas y cada ecosistema tiene efectivamente sus propios animales, sus propias dinámicas. Bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Que cada tecnología es una suerte de animal dentro de este ecosistema de los medios, ¿no? O ecología de los medios, ¿no? Entonces la convergencia y las divergencias de las tecnologías producen significados, materialidades y audiencias propias de estos ecosistemas, ¿no? Cambios que producen otros cambios dentro del ecosistema. Un poco lo que estuvimos hablando también en términos de esta materialidad de los medios. Fíjense que no se están excluyendo las teorías o las corrientes unas con otras, ¿no? Sino que en realidad nos ayudan a pensar un poco mejor esta compleja interacción que se da entre los públicos y las tecnologías, ¿no? Y bueno, efectivamente, pensar estos medios como especies y ambientes. Ya vamos a desarrollar estos conceptos porque estos conceptos también nos van a servir para pensar los, los, los análisis que hagamos sobre los datos, sobre consumos que hagamos a partir de los próximos trabajos prácticos, ¿no? Entonces ahí sí efectivamente entramos en esta idea de ecología de las pantallas. Acá me voy a disculpar porque vamos a empezar a utilizar medios y pantallas como conceptos más o menos intercambiables, ¿no? Fíjense que acá dice ecología de los medios, acá dice ecología de las pantallas, pero básicamente vamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? En realidad son distintos autores. De hecho, en el libro, a ver si se puede ver acá, no sé si se ve, en el libro Lectura Transmedia, que es el libro que dejamos ahí en el aula virtual. Alvarelo habla de ecosistema de pantallas, ¿no? No habla de ecología de pantallas, no habla de ecología de medios, sino que habla ecosistema de pantallas. Básicamente es todo lo mismo, ¿no? Ecología, ecosistema, pantallas, medios, es básicamente lo mismo porque está hablando más o menos de la misma metáfora, ¿no? Em, y es una metáfora que obviamente no inventa Alvarelo. Tampoco es una metáfora que inventa Escolari. De hecho el último libro de Escolari también se llama sobre la evolución de los medios, ¿no? La idea de evolución justamente la está trayendo desde esta metáfora, sino que es una idea que desarrolla un autor norteamericano que se llama Marshall McLuhan, ¿no? En 1960. Él obviamente, McLuhan lo está, en esa época la está pensando en términos de los medios tradicionales, pero tranquilamente se puede aplicar a las dinámicas de los nuevos medios, ¿no? De los nuevos medios y las audiencias. Básicamente, ¿de qué se trata esta ecología de los medios, esta ecología de la pantalla? Bueno, que hay una diversidad de medios o dispositivos de lectura y que existen, además de esta diversidad de medios, múltiples formas de apropiación del texto. Esto sí es un concepto de Alvarelo, porque bueno, Alvarelo lo que va a hacer en ese libro que se llama Lectura Transmedial es hablar un poco sobre la lectura de los medios, ¿no? Y acá sí le pediría que presten un poquito de atención, porque cuando Alvarelo dice lectura no se refiere únicamente, o cuando habla de texto inclusive, no se refiere únicamente a la lectura en términos de libro, ¿no? Porque uno cuando escucha la palabra lectura dice, ah, bueno, está hablando de la lectura de los libros. Ahí en realidad Alvarelo utiliza lectura en un sentido bastante amplio de la forma en la que uno interactúa con ciertos soportes o tecnologías, ¿no? Soporte y tecnologías que obviamente involucran al libro, ¿no? El libro es un dispositivo de lectura, pero también, digamos, el celular también es un dispositivo de lectura, aun cuando no estemos leyendo
un texto en el celular, ¿no? Una computadora o un televisor también es un dispositivo de lectura, ¿no? Y cuando estamos viendo, no sé, un partido de fútbol, uno podría decir, eso es un texto, ¿no? Por eso cuando habla, por eso fue un poco la discusión del miércoles pasado cuando hablábamos del intercambio discursivo, ¿no? ¿Qué entendemos por discurso y qué entendemos, o qué, no, qué es un discurso y qué es un discurso, ¿no? Acá un poco me parece que hay que tomarlo en ese sentido amplio y por eso siempre recomiendo también leerlo a, a Fernández en ese sentido amplio, porque acá texto es todo lo que pueda ser leído, todo lo que nos pueda entrar por los ojos, podríamos decir, ¿no? Todo eso es un texto, ¿no? Siempre que haya algún tipo de pantalla, ¿no? Efectivamente. Acá también pantalla es un concepto bastante amplio, ¿no? Porque Alvarelo dice, pantalla es tanto un libro, ¿no? Y no un libro electrónico, ¿no? Sino un libro papel, es una pantalla. También una pantalla es un celular, también una pantalla es el cine, también una pantalla el televisor, ¿no? Entonces todo es pantalla, todo es texto. Entonces la lectura de esas pantallas va a ser también diversa, ¿no? Y no es solamente esta ecología de pantallas o este ecosistema, no solamente involucra a los medios o a esas pantallas, sino también a los usuarios, ¿no? Los usuarios también participan, son una especie más, son un animal más en esta ecología de las pantallas. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos. No me queda bien claro lo de pantallas. La pantalla es Un todo, paisaje digamos. Sí, también, ¿como Julieta? que no me queda bien claro lo de pantallas. O sea, también sería una pantalla, por ejemplo, no sé, un paisaje, porque dice todo No, lo que no, no. podamos ver. Sí, pero no, a ver, eh, todo lo, todo lo que suponga un intercambio discursivo, lo podríamos decir en términos de Fernández, ¿no? Tiene que haber una otra persona con alguna intención de comunicación del otro lado. Un paisaje no tiene una intención de comunicación, ¿no? Sino que tiene que Una haber pintura, una pintura sí es una pantalla, ¿no? ok, Y hay sí, una ya entendí. lectura, hay una lectura. A ver, una escultura, ¿no? Una escultura es una pantalla, porque hay una intención de comunicación ahí. Y cómo lee también? Porque, a ver, lectura no es solamente, yo por ahí dije todo lo que entra por los ojos, pero también puede ser, pensando en la materialidad de los medios, también todo lo que uno pueda tocar es una pantalla, ¿no? Cualquier forma de intercambio, por ahí pensemos, no sé, en la lectura o en la escritura en braille, ¿no? Efectivamente ahí hay una lectura, aun cuando uno no lea con los ojos, ¿no? ¿Queda más claro o más oscuro, Julieta? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Perfecto. Desnifice es todo lo que permita la lectura. En sentido de mediación, efectivamente, digamos, tiene que haber un intercambio discursivo, ¿no? Por eso, nuevamente, recuperar un poco esa discusión sobre Fernández, ¿no? Que es un intercambio discursivo. Siempre que haya una intención de comunicación, ahí podríamos pensar en un intercambio discursivo. Otro aspecto de esta metáfora biologicista que también desarrolla Alvarelo es esta idea de los medios como ambientes, ¿no? Los medios de comunicación y las tecnologías desarrollan sus propios ambientes y desarrollan sus propias dinámicas de participación en esos ambientes, ¿no? Además de que cada medio moldea una cultura, ¿no? Cultura que obviamente afectan a los usuarios y sus patrones de percepción, ¿no? Patrones de percepción que además se vuelven invisibles, ¿no? Uno supone que el uso de determinadas tecnologías se da de manera natural, pero en realidad la propia tecnología eh, te va deformando, en algún sentido, tus propios patrones de percepción, ¿no? Pensemos, por ejemplo, bueno, pensemos en las formas de interacción entre personas
qué suponen ciertas aplicaciones de cita, ¿no? Y cómo uno supone que eso es una forma em, de cortejar, ¿no? O cómo eso debería ser la forma de cortejar por fuera de la aplicación, ¿no? Entonces, efectivamente, cada uno de los medios, cuando pensemos en medios, pensemos en las tecnologías, en las aplicaciones, ¿no? Y también en los medios de comunicación, como cada uno de esos medios es un ambiente propio que nos va moldeando y nos va produciendo ciertos patrones de percepción. Sofía, ¿querías decir algo? Hola, profe, buen día. Sí, Sí, ahora se me viene a la mente que justo ayer veía cómo sería la serie de Friends hoy con celulares a lo que era antes, digamos, porque salió un video creo que hecho con inteligencia artificial y mostraba cómo hoy serían cada uno de los personajes y sí. salían todos en alguna situación, pero todos usando celulares, por ejemplo, a diferencia de lo que era antes la serie que entre ellos interactuaban mucho más. Tal cual, tal cual, tal cual. Julieta, Profe, yo tengo una duda respecto sí, a este término de ecosistema. sí, Si nosotros hablamos de, por ejemplo, aplicaciones de citas en general, no sí. solo Tinder, no solo... ¿Eso sería un ecosistema Bueno, dentro del justamente, ecosistema de... bien. Justamente, me gusta porque justamente nos ayuda a aclarar un poco lo que va, porque a ver, lo que dice la ecología de la pantalla es que los medios son tanto ambientes como especies, ¿no? Entonces uno puede decir, efectivamente, cada una de esas aplicaciones es una especie dentro del ecosistema, pero además son ambientes, ¿no? Entonces uno puede decir, es no sé, el conjunto de todas las aplicaciones citas es un ambiente, pero también cada una de esas aplicaciones es un ambiente, porque imagino, yo la verdad que no tengo mucha experiencia en las aplicaciones de cita, ¿no? Apenas conozco Tinder, ¿no? Lo tengo instalado para divertirme de vez en cuando, sonó muy feo eso, pero bueno, no importa. Divertirme de manera, de manera como investigador, ¿no? Pero bueno, no quiero seguir metiéndome en ese pantanal. Pero lo que quiero decir es, cada uno de los medios o cada una de las aplicaciones es una especie, pero también es un ambiente, ¿no? Y cada uno de esas aplicaciones, Tinder, Facebook Pareja, Grindr, ay, ahora no me acuerdo las otras que aparecen en el listado de aplicaciones de citas, tienen sus propias dinámicas de participación dentro, bueno, Badoo, ay, no me acuerdo la otra. Cada una tiene sus propias Happen, ahí está. Cada una de esas aplicaciones tiene sus propias dinámicas, ¿no? Porque justamente como es un ambiente, supone ciertas formas de circulación y de uso de esa aplicación en ese ambiente, ¿no? No es la misma forma lo voy a decir de manera poco técnica, pero no es la misma forma de levantar en Tinder que levantar en Badoo, o levantar en Happen, o levantar en Facebook Pareja, o levantar en Instagram, por ejemplo, ¿no? Porque cuando pensamos en aplicaciones de cita, por ahí pensamos en esas, pero también hay otras aplicaciones donde generalmente se levanta, ¿no? O en videojuegos, digo, ¿no? El año pasado me acuerdo de hace varios años que venimos viendo que en videojuegos, algunos videojuegos se utilizan para levantar, ¿no? Entonces, eso, digo, cada uno de esos medios no solamente es una especie, sino también es un ambiente, ¿no? Es una especie que está compitiendo con otras especies en otro ambiente mayor, pero además cada uno de los medios es su propio ambiente. No sé si se entiende eso. Entonces, un ecosistema vendría a ser un ambiente. Por ejemplo, ecosistema de medios, ambiente de citas. Tinder, Grindr, Facebook Pareja, cada uno considerado como especie, pero también como medio propio, digamos. Efectivamente. Es- Listo, bien. Hay ambientes, digamos, hay ambientes que van, como en el caso de las carpetas en cualquier sistema operativo, hay ambientes que van anidando otros ambientes menores, ¿no? Entonces hay un gran ambiente de aplicaciones en general,
Después hay un ambiente más chico dentro de ese ambiente general de aplicaciones de cita. Y dentro de ese ambiente de aplicaciones de citas hay distintas especies que a su vez también son ambientes, ¿no? Se Bien, van anidando. Entonces eso, cada uno de los medios, cada una de las tecnologías, cada una de las aplicaciones, cada una de las plataformas son ambientes. Moldean su propia cultura y además afectan a los usuarios y sus patrones de percepción. Pero además se vuelven transparentes para los usuarios porque, bueno, se adaptan tanto los usuarios que también son especies dentro de cada una de estos medios, se van adaptando a ese ambiente, como sucede con cualquier animal en cualquier ecosistema, ¿no? Bueno, ya dijimos, además de ser ambientes, los medios son especies. Profe, puede ser, por ejemplo, como es X, que tiene una forma especial, digamos, de transmitir o comunicarse, que muchas personas cuando entran no entienden por ahí la funcionalidad y también el discurso que se maneja ahí. Y hay gente que muchas veces te dicen, bueno, bienvenidos a Twitter, a los que no saben usarlo, a los que... Pero esto es Twitter, digamos. O sea, es como adáptense o O, váyanse, muer- digamos. o mueran, ¿no? Adáptense o mueran. Cuando empecemos a hablar de ecología de pantallas, vamos a tener que además adaptar nuestro lenguaje a esta metáfora biologicista, ¿no? Esto de adáptense, no mueran, es muy del discurso o de la metáfora biologicista, porque efectivamente uno se tiene que adaptar y si uno no se adapta, está destinado a la extinción, ¿no? Está bueno lo que decís, Sofía, creo que era la que habló, sobre ex Twitter. em, Porque efectivamente tiene su propia dinámica de funcionamiento dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos querés ir con el discurso o el estilo, esto que también decía, ¿no? Eh, Fernández cuando hablaba de las plataformas, ¿no? Cada plataforma tiene su propio género y estilo, ¿no? Entonces eso, si vos vas con el estilo o el género discursivo de Twitter a Facebook, lo más probable es que todos tus familiares que además están en Facebook terminen bloqueando, ¿no? Entonces eso, efectivamente cada uno de estas tecnologías, medios, plataformas, aplicaciones, lo que sea, tiene su propia dinámica de funcionamiento y tiene sus propias, por eso dice, cada medio adquiere su significado de interacción con otros medios, ¿no? Uno compara, ¿no? El género discursivo de Facebook con el de Twitter, ¿no? Ex Twitter, perdón. Con el de ex Twitter o con el de Instagram o con el de, no sé, Reddit o el de Discord, ¿no? Entonces cada uno de estos medios efectivamente va a tener su propia lógica y sus propios géneros y sus propios estilos, ¿no? Por eso Sí, sí, incluso por ahí es como que se nota mucho ciertos discursos que también después gente más grande intenta como cuando entra a la aplicación y hacer uso, adaptarlo y usar las mismas palabras que usan por ahí, o que se suelen ver más seguidos en esa red. Y ahí se nota, digamos, como ciertos choques a veces. palabras como cuáles, Sofía. Por ejemplo, cuando usan las palabras chat, o bueno, muchas veces también se usan ciertos insultos o palabras más fuertes. ¿Qué palabras? Disculpame, Eh, no escuché. la palabra chat, que es como decir alguien súper fuerte o Ah, chat, eh, sí, 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 chat. sí, O bueno, tipo de palabras así que se ven seguidos en los discursos y, y hay, o sea, yo veía como ciertos funcionarios que intentan adaptar ese discurso a lo que ellos dicen, por ejemplo, pero bueno, existe, digamos, ese choque también si uno intenta hablar o decir algo o opinar en la red, sí, sí, uno se sí, da cuenta. tal cual. Por ejemplo, ahora escuchaba esto de farmear aura, ¿no? Em,
Que además yo tenía lo de farmear, me recordaba mucho los videojuegos, ¿no? Porque en los videojuegos generalmente se habla de farmear, pero me chocaba porque yo no entendía lo de la idea de aura. Lo traía mucho de aura de de la escuela de Frankfurt, ¿no? Del concepto de aura. Entonces, por eso era como que me chocaban. Bueno, lo que pasa es que justamente están extrayendo una especie o un discurso propio de un ambiente muy preciso que es ex Twitter, aunque me parece que lo de chat viene de otro lado, ¿no? Em, pero digo, extraen esa especie de ahí y la quieren colocar en otro ambiente. Y obviamente, como suele pasar, inclusive en los ecosistemas naturales, cuando uno saca una especie de un lado y la coloca en otro, lo más probable es que esa especie o no sé, se muera o produzca cambios muy significativos y muy dañinos a esa, a ese ecosistema nuevo, ¿no? Sucede lo Profe, por mismo, ejemplo, sí, perdón, pero por ejemplo, o sea, ahí hace referencia si yo llevo, por ejemplo, el discurso que se maneja más en Twitter, las formas de decir las cosas a Facebook, por ejemplo, sí. es como que en Facebook puede existir eso de que eh, al, exi- al usarse más en personas mayores o en otro tipo de personas, pueda chocar, digamos, o no entenderse lo que uno quiere decir. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahí sí estaría bueno pensarlo en términos de ambientes, digo, porque son distintos ambientes con distintas lógicas y distintos géneros y distintos estilos, ¿no? Entonces uno sabe que en Twitter puede ser, puede decir ciertas cosas que son bastante polémicas, mientras que en Facebook en principio no, aun cuando Facebook también tiene sus espacios para decir cosas polémicas, ¿no? Pero es justamente entender la lógica de cada ambiente. No es lo mismo Facebook y ex Twitter, ¿no? Son plataformas y son redes sociales muy distintas en sus formas de vinculación, ¿no? Esto lo sabemos, digamos. Yo imagino que ustedes como, eh, ahí no me sale la palabra, lo de nativos digitales, tienen mucho más incorporada, porque bueno, justamente han nacido en estos ambientes, tienen mucho más incorporado eso. Por ahí la gente más grande nos cuesta a veces, ¿no? Adaptar nuestros discursos y nuestros estilos a cada una de las redes, porque pensamos que son básicamente lo mismo. Digo, yo no tengo, a ver, yo, yo sé que no está bueno hablar de la autorreferencialidad, pero digo, yo generalmente publico muchas imágenes en Instagram e inmediatamente las linkeo las republico a Facebook, ¿no? Entendiendo que para mí es la misma lógica. Yo sé que no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero para mí funciona así. Ahora, yo imagino que ustedes como más jóvenes tienen otras lógicas. En principio, no sé si tienen Facebook o no sé si la usan de manera tan intensiva como lo podría utilizar una persona de mi edad, ¿no? Em, pero además de eso, yo imagino que ustedes tienen distintas lógicas para el uso más y además si trabajan no sé, como community manager o social manager o lo que sea, imagino que saben esto de las distintas formas de influir en los discursos de cada una de estas especies y cada uno de estos ambientes, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos interesa de este concepto es eso, ¿no? Cada medio es una especie y es un ambiente distinto a los otros medios, ¿no? Y ahí lo interesante de pensarlo estos medios como especies es que primero, bueno, cada uno de los medios van a ir evolucionando. Nuevamente tenemos el ejemplo de Facebook, aun cuando ustedes es posible que como son muy jóvenes no utilice mucho Facebook, pero Facebook ha ido evolucionando con el tiempo y si se mantiene todavía relativamente vigente es porque justamente ha ido evolucionando, ¿no? De esa primera red que era únicamente para posteo de texto, después incorporó el posteo de imágenes, después el posteo de videos, ¿no? La posibilidad de hacer vivos, la posibilidad de hacer comunidades, ahora ay, ¿cómo se llama? El market, no me sale.
Marketplace. El marketplace, gracias. El marketplace, digamos que es como su lugar más importante, pero además que, digamos, aun cuando va evolucionando, también un poco se va quedando atrás, porque actualmente, esto lo deben saber ustedes, em, Instagram y TikTok son como los lugares que se han convertido en los nuevos mercados digitales, ¿no? Entonces, Facebook se sigue quedando atrás, ¿no? Pero además tiene la necesidad de seguir evolucionando. Bueno, en su momento la propuesta del metaverso, que viene justamente de Facebook, no cuajó, pero bueno, tiene la necesidad de seguir evolucionando si quiere seguir estando vigente en el mapa o en el ambiente de las redes sociales, ¿no? Y hay otras redes sociales mucho más jóvenes, como, bueno, Instagram, si bien Instagram también pertenece a Meta, pero TikTok, bueno, efectivamente está como revolucionando y se está convirtiendo en una suerte de tiranosaurios Rex de este ambiente de las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, efectivamente estos medios necesitan evolucionar para seguir estando presentes y no extinguirse en este ambiente de las redes sociales, ¿no? Bueno, ahí Alvarelo y también lo hace Scolari en otro libro, hablan del darwinismo, la sustitución de los medios, o en esta suerte de que, bueno, los medios se van reemplazando uno a otro, y ellos lo que dicen, bueno, en realidad no es tan así, no es que los medios inmediatamente cuando aparece uno nuevo eh, se van extinguiendo, sino que ahí lo que hay que ver es la forma en la que los usuarios establecen relaciones específicas con cada medio, ¿no? Porque no es que la aparición de nuevos medios supone automáticamente la desaparición de los anteriores. De hecho, nuevamente tenemos el caso de Facebook, ¿no? Han ido apareciendo a lo largo del tiempo distintas redes sociales y cada una de esas redes sociales ha establecido una relación específica con los usuarios o las audiencias, ¿no? Eh, y eso no supuso el abandono. Lo mismo lo podemos pensar inclusive en términos de las redes de los medios tradicionales, ¿no? Cuando aparece, bueno, primero apareció, podemos decir, en un primer momento como un medio masivo el diario, ¿no? Y cuando aparece el diario, se suponía que el diario iba a reemplazar al libro. No, no pasó. No pasó, no lo reemplazó, el libro tenía su propia relación con sus públicos, el diario tenía otra relación, entonces no pasó. Después aparece la radio y dice, bueno, la radio va a matar al libro y, a y al periódico, y tampoco pasó. Cuando aparece la televisión, dice, bueno, la televisión definitivamente va a terminar con la radio y con los periódicos y con el libro, tampoco pasó. Y así, cada vez que aparece, bueno, y cuando apareció Internet, también decían, ¿no? Bueno, Internet finalmente va a terminar matando a todos los medios anteriores, y no pasó, digamos, siguen existiendo los libros, siguen existiendo la televisión, sigue existiendo el cine, los medios impresos. Bueno, los medios impresos un poco están en una suerte de extinción, ¿no? Pero siguen existiendo y se van evolucionando. Los medios, los grandes diarios impresos, se han tenido que volcar sus versiones digitales porque es una forma de evolución y de mantenerse vigentes en estos ambientes o en estas ecologías de los medios, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Sí, profe, era yo. Esto que está comentando tiene que ver con la emergencia del medio, la maduración, la dominación. Efectivamente, de Bien. hecho, a ver, yo no he colocado el libro, justamente lo tengo acá, siempre lo voy a mostrar en pantalla. No he colocado la última publicación de Scolari, que es justamente, se llama Sobre la evolución de los medios, emergencia, adaptación y supervivencia, ¿no? Ahí lo que hace Scolari en ese libro, que además es un libro bastante gordo, por eso no le he colocado tanto, ¿no? Porque es bastante gordo. Ahí él desarrolla un poco las distintas formas de evolución o no de los medios a lo largo del tiempo, ¿no? A veces los medios evolucionan para mantenerse vigentes, a veces esa vigencia no funciona y terminan extinguiéndose, ¿no? Algunos superviven, otros se adaptan, otros emergen efectivamente, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que los medios tienen que evolucionar si es que se quieren mantener vigentes y no quieren
extinguirse, ¿no? Por eso la idea de darwinismo, yo por ahí no doy por hecho que ustedes saben lo que es el darwinismo, pero la idea del darwinismo tiene que ver con esa idea bastante, yo supongo, bastante conocida, ¿no? De de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Em, ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice la frase conocida esta? Em, la supervivencia de los más aptos, ¿no? Porque generalmente se dice la supervivencia de los más fuertes, ¿no? En realidad, los que superviven o los que logran sobrevivir a cualquier proceso evolutivo no son los más fuertes, las especies más fuertes, sino son las especies que se logran adaptar a los ecosistemas, ¿no? Y eso es lo que suele Como la, suceder también con los medios. ¿Hola? ¿Alguien quiere? Sí, como la Julieta. cucaracha, ¿Cómo? como la cucaracha, no es la ¿Cómo la... más fuerte, pero es Como la cucaracha. Sí, sí, bueno, sí. A ver. Me pones, porque es como decir, bueno, todos los medios son una cucaracha. Yo lo discutiría, yo lo discutiría. Pero sí, como las cucarachas. Sí, hay varias, como los tiburones también, digo, los tiburones también son especies que han sobrevivido a muchos cambios, ¿no? Sofía decía Thread se meta y busca competir con X-Twitter. Yo la verdad que no conozco Thread. Tengo que reconocer que, bueno, a ver, varias cosas. Como persona adulta no tengo mucho tiempo disponible, entonces por ahí me cuesta estar al día. Yo no entiendo cómo lo hace Scolari, ¿no? Scolari está todo el tiempo al día de todas las innovaciones tecnológicas, mientras que escribe libros, mientras que da clases, mientras que un montón de cosas. No sé cómo hace. Debe tener varios clones, Scolari, ¿no? A mí me cuesta muchísimo. De las redes sociales, desconozco muchísimo Thread. Sé que de Meta, sé que está muy vinculado con Instagram, ¿no? Pero bueno, la verdad que desconozco Thread. Sí conozco Twitter, sí lo conozco desde el 2009 aproximadamente. También es una especie que ha ido evolucionando Twitter, a pesar de que no cambió muchísimo en términos em, de de la propuesta tecnológica, ¿no? Por ahí el cambio más grande fue de pasar de 140 caracteres a 200 no sé cuántos caracteres, que es la actualidad. Aún más si es que uno paga el premium, no sé cómo se llama el premium ahora en Twitter. Pero digo, a diferencia de Facebook, que ha ido involucrando primero texto, después imágenes, después video y todo lo demás, Twitter medio que también incorporó texto perdón, incorporó imagen y video, pero no es lo más importante de Twitter, ¿no? Lo más importante de Twitter es el texto, ¿no? Em, pero bueno, no importa. Y Denis Cortina dice especies adaptables. Sí, sí, efectivamente, la idea del darwinismo es esta idea de que las especies que llegan a la actualidad son especies que se han ido adaptando en el tiempo, ¿no? De hecho, no sé si han visto Jurassic Park, ¿no? Pero Jurassic Park es un poco esa idea del darwinismo hecha película, y lo interesante es que siempre se dice, ¿no? Los pájaros son em, las especies o la versión más actual de los dinosaurios de esa época, ¿no? Porque, bueno, justamente han sido la forma en la que han ido evolucionando desde ese momento en el que casi se extinguen hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo que me interesa y que les quede a ustedes, tanto para el parcial como para el futuro del trabajo final, es esta idea de la ecología de las pantallas, un ecosistema de medios, donde hay distintos ambientes, donde hay distintas especies y que todo el tiempo están tratando de evolucionar para mantenerse vivos en ese ecosistema, ¿no? Ah, bueno, acá lo que también, bueno, hemos estado hablando muchísimo sobre medios, pero hay que entender que se entiende por medios, ¿no? Em, Acá lo que dice Alvarelo en lectura transmedial, es que el medio es tanto ese soporte tecnológico, tecnología de distribución de contenidos, ¿no? El medio es tanto
ese aparato, que podemos decir, ¿no? El aparato tecnológico, ¿no? Esa infraestructura tecnológica que está distribuyendo y que está transportando algún tipo de contenido, ¿no? Este concepto obviamente lo retoma de Jenkins, pero a la vez también estos medios es un conjunto de protocolos sociales y culturales asociados a ese soporte tecnológico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el medio no solamente es esa tecnología o ese dispositivo, sino también cada uno de los procesos sociales o relaciones sociales que produce ese dispositivo, ¿no? El medio no es solamente el dispositivo, sino también son las relaciones sociales que produce ese dispositivo. Por eso la evolución de los medios no es solamente una sucesión de rupturas o sustituciones, sino una suerte de coevolución de los medios entre sí, o sea, de los dispositivos y de las relaciones sociales que esos dispositivos producen en los usuarios, ¿no? Entonces acá también otra idea interesante o otro concepto interesante que les va a servir para el futuro, esta idea de la coevolución. No es solamente los medios evolucionando entre sí, sino también evolucionando junto con los usuarios que utilizan esos medios. Ahí Ivana dice, Pero, sí, perdón, profe, ¿puede ser un ejemplo que Facebook haya empezado como algo, una red, digamos, de hacer amigos o agregar familiares, cosas así, y en el tiempo se haya hecho un poco más comercial, llevando también a la gente a que pueda eh, trabajar en ese medio, o sea, como poner sus negocios, vender a partir de esas aplicaciones? tal cual, tal cual. La idea de coevolución es esa, digamos, no es solamente el medio evolucionando solo en un espacio vacío, ¿no? En un laboratorio, sino que es el medio evolucionando junto con la gente que lo utiliza, ¿no? Por eso acá un poco podremos volver sobre la crítica a la perspectiva crítica de la comunicación, ¿no? Esta que dice los medios de comunicación o las tecnologías o las aplicaciones, como quieran llamarlo, em, siempre tienen una propuesta vertical desde esos propios medios o tecnologías hacia los usuarios. Y acá lo que dicen, por lo menos desde esta perspectiva de la ecología de las pantallas, es que los medios necesitan de la gente para seguir evolucionando, ¿no? No viven solos de manera independiente, sino que hay una dependencia o una interdependencia entre los medios y los usuarios, ¿no? Efectivamente, Facebook todo el tiempo ha ido reinventándose porque ha ido tomándole el pulso a lo que necesita la gente. Y además eso, yo siempre recomiendo en términos de, digamos, Facebook es como un caso paradigmático, ¿no? De la evolución o la coevolución de una red social. Pero yo recomiendo muchísimo la película que cuenta el origen de Facebook, porque en principio era una red con una intención más universitaria que otra cosa, ¿no? No sé si vieron La Red Social, se llama la película justamente, ¿no? La recomiendo mucho, La Red Social. Em, y bueno, eso, nace como una red, primero en Harvard, ¿no? Después empieza a involucrar a otras universidades norteamericanas. De hecho, la película únicamente cuenta esa parte, ¿no? Del momento en el que comienza como una red universitaria que se va ampliando a otras universidades, pero en algún momento tuvo que romper el ambiente universitario y empezar a involucrar gente de afuera para seguir creciendo, ¿no? Para seguir evolucionando. Y efectivamente, esto como que decís vos, Sofía creo que es la que dijo, em, la idea que estaba muy en el origen de Facebook, que sigue estando, es un poco eso, ¿no? Facebook viene a regular o viene a participar como una mediatización en cada uno de los aspectos sociales de los sujetos, de los usuarios, ¿no? Al principio era simplemente Profe, vincularse, ya vamos ahí día, bacame. En principio eso, venían a buscar
contactar gente de, no sé, tus amigos o tu familia, lo que sea, y después se fue ampliando a gente del trabajo. Hoy efectivamente está involucrado en el mundo del mercado, o lo que hace la gente eh, en su vida económica, ¿no? Porque bueno, ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? José, sí que querías decir, discúlpame. No, quería hacer un aporte. Sí, Este coevolución es un proceso, una dialéctica. Ahí lo puse en el mensaje del chat, pero quedó filtrado entre medio de todos los mensajes. Es una dialéctica entre los que son los prosumidores, los que producen y consumen, y el medio en sí. Digo, el dedito de like no fue un invento de porque sí, sino que fue una necesidad de los propios consumidores y los productores de decir, che, hay mucho interés sobre lo que los otros, las otras quieren ver de mí. Entonces, una dialéctica que se va enriqueciendo en la práctica entre los consumidores y los productores de contenido y los propios, los técnicos de las plataformas, de las aplicaciones. de hecho, fíjate, José, y está bueno esto que trae José, porque después el like se fue diseminando, ¿no? Como una característica evolutiva a muchas redes, ¿no? Eso que era muy propio de Facebook. Después, por ejemplo, hasta llegar a YouTube, ¿no? Donde cada video tiene su posibilidad eh, de colocarle like o dislike, ¿no? Me gusta o no me gusta. Em, no existe el no me gusta en Facebook, creo, ¿no? Bueno, ahora aparece nuevamente estas características evolutivas, ¿no? Ahora aparecen distintos emojis, ¿no? Para colocarle, y en algunos de esos uno podría decir hay algunos no me gusta, ¿no? Pero en principio eso, digo, esa característica que coloca Facebook, después se fue diseminando, porque tiene que ver nuevamente con esta idea de la coevolución, ¿no? Todos los medios están todo el tiempo. Diseminando o ampliando, Sí, 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 sí. No, pero diseminando o a ver, ampliando. sí, pero yo utilizo Y diseminando a ahora propósito. le meten corazoncito. Sí, pero José, yo utilizo diseminar porque es una palabra dentro de esa metáfora biologicista, ¿no? La idea de Ok. diseminación es muy biologicista porque es algo que se va plantando en cada una de las otras redes, ¿no? El no me gusta se expulsó de varias Profe, plataformas, dice Denis. Efectivamente, digo, porque, a ver, si bien muchas de las plataformas han entendido que el conflicto alimenta el tráfico, tampoco lo pueden hacer de manera explícita, ¿no? Em, pero está bueno lo que te trajiste. Pero bueno, nuevamente esto, pensemos eso. profe, Sí, el, Elena. el tema también de que, por ejemplo, o sea, el meta incluye un poco de todo lo que se ha ido hablando en la mañana, que, por ejemplo, yo hago un posteo en WhatsApp y en un estado y automáticamente me aparece en la historia de Instagram, eh, en la historia de Facebook, en la historia de Threads. Y aparte de eso, también el tema de que, o sea, es un solo posteo para todo, más allá de que las medidas digámoslo así, de la imagen son distintas, hay que tenerlas en cuenta para que se visualice completo, por si tiene texto, por si uno quiere que la imagen salga completa. Pero por ahí también el tema de la versatilidad de Facebook, de que no solamente los nexos, a mí me pasó particularmente que al perder mi teléfono, habilité otra cuenta que tenía que había creado solo para administrar una tercera, una cuenta de, de empresa, pongámoslo así, y la tuve que habilitar y automáticamente el algoritmo me empezó a tirar todos mis amigos y a mostrarle a mis amigos que yo estaba en otro lugar. Y es impresionante como en un mes ya tengo casi 1.000 seguidores y he recuperado todas estas personas que también, o sea, que a su vez me permite recuperar al tener el Messenger, poder recuperar incluso sus números de teléfono y todo lo demás.
y no solamente sirve para vender y para todo lo demás, sino también para los grupos, como decían, de, a ver, hay muchas comunidades, ¿sí? Que no solo son amigos, que no solo son ventas, incluso hay comunidades en las que se escracha, en las que se comparten noticias. Es muy versátil y yo creo que es el dinosaurio de, de todo este proceso, pero de redes sociales y todo lo demás, pero se niega a desaparecer, porque si bien TikTok es como más, e Instagram son los que más se consumen, el Facebook eh, es más prehistórico, pero se niega a desaparecer y le implementan innovaciones y cosas como para mantenerlo vigente. Tal cual, efectivamente. Por eso la propuesta a partir de ahora es empezar a pensar en estas tecnologías, em, como esos ambientes y como esas especies. De hecho, la recomendación es que empiecen a utilizar este tipo de lenguaje o discurso o estilo em, en términos biologicistas, porque bueno, nos va a servir muchísimo para entender cómo funciona, ¿no? Eso es lo interesante de esta propuesta y por eso nosotros adherimos a la corriente de la ecología de las pantallas o ecología de los medios, porque nos permite entender muchísimo estas interrelaciones de los medios en estos términos biológicos, ¿no? Y como para ir cerrando, porque además me quiero explicar un poco el trabajo práctico número 2, y con esto voy a cerrar el último concepto que voy a desarrollar ahora, esta idea de la genealogía de las pantallas, ¿no? Que también la desarrolla Alvarelo en lectura transmedial, pero la está trayendo a partir de otro autor que se llama Israel Márquez, ¿no? Lo que dice básicamente es, y volviendo a a la metáfora, es que hay una suerte de árbol genealógico de pantallas, ¿no? Que hay una abuela pantalla y que a partir de esa abuela pantalla se empezaron a desarrollar distintas generaciones de pantallas. Y ese va a ser justamente las preguntas que van a tener que responder en el trabajo práctico número 2, ¿no? La idea, bueno, de que se multiplicaron las pantallas, que existió en algún momento la primera gran pantalla que fue el cine, ¿no? Que uno puede rastrear que efectivamente esa fue la primera pantalla, por lo menos pantalla en el sentido estricto, ¿no? Ya dijimos que pantalla es cualquier tipo o medio, es cualquier tipo de dispositivo de, de- de distribución de contenido, ¿no? Y ahí también entraría el libro y el periódico, pero si pensamos en pantalla como en ese sentido estricto, la primera gran pantalla es el cine, ¿no? Después de esa gran pantalla viene la pantalla de la televisión, ¿no? Que es un poco la irrupción de esa pantalla que se proyectaba en espacios públicos a un espacio más privado, que es el hogar, ¿no? Ahí Alvarelo coloca como otra pantalla la videolúdica, ¿no? De los videojuegos. Yo en primer lugar colocaría la cibernética, porque la cibernética me parece que después desarrolló, si bien los desarrollos de los videojuegos va muy unido al desarrollo de las computadoras, em, pero me da la impresión de que antes de los videojuegos existieron las computadoras, ¿no? Por lo menos en una línea histórica o de tiempo, ¿no? Uno colocaría primero la pantalla cibernética de la computadora o de la PC y después la pantalla videolúdica. Acá también hay que hacer una precisión, no es lo mismo PC que computadora, digo, la computadora en un principio, esto lo habrán visto en la línea de tiempo, si es que la vieron ahí en el aula virtual. Primero existieron las grandes computadoras, las computadoras empresariales, después, mucho tiempo después, llegó la computadora personal, la computadora familiar, ¿no? Que es la que llega un poco a nuestros días. Em, pero eso, antes de los videojuegos y la irrupción de la computadora al hogar, existieron las computadoras o la pantalla cibernética, ¿no? De hecho, también esto es interesante ver en otras películas, ¿no? Cómo muchas de esas primeras computadoras no tenían pantalla, ¿no? Les recomiendo ver, bueno, ya les recomendé la película La Red Social. Con respecto al desarrollo de las computadoras, siempre recomiendo las películas
Ay, la película esta de Turing, ¿cómo se llama? Creo que le pusieron código Enigma acá en Argentina, pero se llama El juego de la imitación, si no me equivoco en inglés, que habla de la computadora desarrollada por una de las primeras computadoras, ¿no? Una computadora mecánica, además, desarrollada por Turing. Y después hay una película muy linda sobre las calculadoras negras de la NASA, ¿no? Las mujeres calculadoras negras de la NASA, que se llama, ay, ¿cómo le habían puesto acá en Argentina? Em, Talentos ocultos, creo que se llamó acá en Argentina, si no me equivoco. Em, que habla eso, que habla básicamente eso, cómo la NASA implementó una computadora de IBM que reemplazó a mujeres que se encargaban de el cálculo matemático, ¿no? Talentos ocultos, gracias, Verónica. Em, esta también está buena porque digo, aparece esa primera computadora de IBM que nuevamente tampoco tenía pantalla, ¿no? Creo que tenía una primera, tenía como una suerte de pantalla osciloscópica, algo así, pero generalmente tenía, no sé, te cargaban por tarjetas. Está bueno ver también esa historia de las computadoras en el cine, ¿no? Así que los recomiendo. Pero bueno, la idea está de la genealogía, ¿no? La genealogía de esa primer gran pantalla del cine, una pantalla pública, a pantallas que después se fueron haciendo cada vez más personales hasta llegar a lo que se conoce como la pantalla móvil o total, ¿no? Del teléfono inteligente. Que es una pantalla que además reúne a todas las otras pantallas anteriores, ¿no? Hoy por hoy en un celular uno puede ver cine, uno puede ver televisión, puede jugar videojuegos, puede hacer cosas que hace generalmente en la computadora, porque bueno, está reuniendo a todas las pantallas anteriores y por eso se convirtió como en un dispositivo bastante importante en la vida social de todos nosotros, ¿no? Justamente sobre esta genealogía de las pantallas es que vamos a hacer el trabajo práctico número 2. Voy a dejar de compartir. Banquen un segundo. Nos quedan 15 minutos, así que tenemos tiempo para hablar de esto. A ver, antes de compartir voy a banquearme porque además no lo tenía preparado. Ya voy a colocar el trabajo práctico número 2, así queda. Ahí está. Ahora sí. Bueno, deben estar viendo en pantalla la entrada ahí al aula virtual, donde está el trabajo práctico número 2. Bueno, la consigna es, para la siguiente actividad, vamos a hacer una encuesta sobre las pantallas que utilizan los y las estudiantes de la cátedra. Siempre lo mismo, siempre la misma advertencia, ¿no? Si bien los datos van a ser relevados de manera individual para registrar su participación en la actividad y obviamente para tener en cuenta que están aprobados o no en este trabajo práctico, esos datos no van a ser expuestos sino después de ser procesados para obtener interpretaciones generales. No me interesa a mí saber qué consume cada uno de ustedes, sino me interesa saber los datos en general, ¿no? Y solamente los miembros de la cátedra vamos a tener acceso a esos datos originales, así que siempre le pedimos que participen de estas encuestas prestando mucha atención a las preguntas y respondiendo de manera sincera, ¿no? Ahí justamente van a encontrar el enlace al formulario de, de Google, ¿no? Este trabajo es de manera individual, o sea, cada uno de ustedes tiene que hacerlo. La fecha de entrega o la fecha, el plazo de apertura de este formulario va a ser hasta el próximo viernes 17 de abril a las 12 del mediodía, ¿no? En ese momento vamos a cerrar y, a ver, la aprobación o no de este trabajo es simplemente la participación en esta encuesta, ¿no? Si ustedes responden la encuesta, van a aprobar el trabajo, si no la responden, no van a aprobarla. Y el problema es que, como ya les había dicho, no hay recuperatorio para este tipo de trabajos prácticos, ¿no? Una vez que se cierra y no han participado, ya quedan desaprobados.
Y la aprobación es simplemente la participación en la encuesta, ¿no? La encuesta es muy sencilla, a ver si tengo acá, efectivamente. Acá tengo la versión para los docentes, ¿no? Tiene una primera pantalla donde justo me está tapando Zoom la parte esa de la pantalla. Uy, ya hice macana. Tiene una, bueno, una presentación donde, bueno, justamente se le dice algo que ya le dijimos ahí. Después tienen que colocar sus datos, ¿no? Apellido, nombre, libreta universitaria, género autopercibido, ¿no? La edad, siempre, fíjense, siempre lean muy bien las preguntas, ¿no? Porque les pedimos datos muy específicos. Por ejemplo, en la edad, coloquen solamente el número, no, no coloquen la palabra años, ¿no? No pongan 25 años. Digo, coloquen únicamente 25 porque eso nos ayuda muchísimo a agilizarle el procesamiento de los datos. La ciudad en la que viven, ¿no? El barrio en el que viven, eso también nos ayuda muchísimo para, no es que estamos queriendo saber dónde viven cada uno de ustedes, sino simplemente saber que esos datos son producidos en San Salvador de Jujuy, en Palpalá, en Perico, en lo que sea. Y dentro de San Salvador de Jujuy generalmente nos interesa saber en qué barrio, porque eso nos da una idea del origen socioeconómico de cada uno de ustedes, básicamente, digo, una idea muy superficial, ¿no? Hay preguntas sobre Internet, sobre la conexión hogareña a Internet, si comparten la conexión hogareña, si tienen conexión por cable inalámbrica, Wi-Fi, la velocidad de la conexión, cuántas horas considera que está conectado. Eso es como una primera parte antes de hablar de pantallas, como para tener una idea de los accesos a Internet que tienen ustedes, ¿no? Después, bueno, preguntamos sobre las grandes pantallas, si van al cine con frecuencia, con qué frecuencia van al cine, qué tipo de películas van a ver, si ven películas en 3D. Después sobre las pequeñas pantallas, si tienen televisores en su casa, cuántos televisores tienen en su casa. Acá también nuevamente colocan el número sin la palabra televisores. Si tienen servicio de televisión por cable, si el mismo servicio de televisión por cable es el que provee internet en su casa, si tiene al menos un televisor conectado a internet. Les estamos preguntando básicamente si tienen televisores smart en su casa o tienen televisores de los anteriores a los smart, ¿no? Bueno, pantallas cibernéticas, básicamente si tienen al menos una computadora en su casa, si las computadoras son de escritorio o portátiles, si son de uso familiar o individual, y si las computadoras en su casa tienen, qué sistema operativo tiene cada una de esas computadoras, ¿no? Después tenemos pantallas videolúdicas. Acá nos interesan sus consumos en videojuegos, ¿no? Si juegan videojuegos, con qué frecuencia, en qué dispositivos, qué videojuegos juegan, no valga la redundancia, ¿no? Acá preguntamos sobre los títulos generalmente que juegan. Esta es una lista bastante limitada de los posibles juegos, así que si juegan otras cosas, tienen la posibilidad de colocar otros nombres ahí abajo, ¿no? Pero esta lista está constituida básicamente por la respuesta que hemos obtenido el año pasado sobre los juegos más jugados. Si realizan compras dentro de los videojuegos, si juegan en casinos virtuales, si realizan apuestas deportivas. Bueno, los nombres de los casinos virtuales, los sitios de apuestas deportivas que utilizan, si es que utilizan, ¿no? Fíjense que también tienen la posibilidad de colocar el no uso. Generalmente en todas las preguntas tienen la posibilidad de colocar el no uso, o no juego, o no tengo televisión, o lo que sea, o no tengo internet, o lo que sea. Y finalmente las pantallas móviles, ¿no? Si tienen un teléfono inteligente en su casa, si tienen un teléfono inteligente de uso personal, qué tipo de conexión a internet tienen con ese teléfono inteligente de uso personal, si su teléfono de uso personal, cuál es el sistema operativo, esto que veníamos hablando, ¿no? Si tienen Android o tienen iOS, ¿no? De Apple. Aparecen otros sistemas operativos. Yo imagino que muchos de esos ya no están vigentes, pero bueno, por las dudas preguntamos, ¿no? ¿Qué tipo de plan tiene? Y si al menos hay una tablet en su casa y el tipo de uso de esa tablet. Eso es todo lo que tienen que responder. Responden eso. Deberían tener digamos, ustedes antes de comenzar la encuesta van a tener que cargar un correo electrónico. Después en ese correo electrónico deberían recibir las respuestas que ustedes han colocado en esta encuesta y con eso ya estarían
ya se podrían dar por aprobados, ¿no? Yo les recomendaría es que si no reciben el correo de respuesta, vuelvan a hacer la encuesta por las dudas, para que no queden como que no hicieron la encuesta, ¿no? Porque a veces nos ha pasado en alguna rara ocasión, ¿no? Que nos dicen, profe, yo hice la encuesta, pero después aparezco como desaprobado, no sé qué pasó. Bueno, si aparecen como desaprobados es que no la hicieron, ¿no? Y una forma de asegurarse ustedes de que han hecho esta encuesta es tener ese correo de respuesta de haber hecho la encuesta, ¿no? Así que mi recomendación, al principio ustedes tienen que cargar un correo, en ese correo van a recibir la respuesta, así que tengan ese correo siempre a mano por si en el futuro alguien les dice, eh, nosotros le decimos, tienen desaprobado el trabajo y nos van a decir, no, acá tengo el correo que me dice que las respuestas han sido registradas. ¿Cuándo va a estar disponible? Ya está disponible este trabajo en el aula virtual, así que ya pueden empezar a cargar. Así que, como les digo, le va a tomar 10 minutos, ¿no? Lo pueden hacer ahora, este fin de semana, así no se dedican la próxima semana o después se olvidan, ¿no? Esto lo pueden hacer rápidamente en 10 15 minutos, y de esa manera se sacan el trabajo práctico número 2. Es lo único que tienen que hacer, no tienen que responder nada más, no tienen que responder a partir de los conceptos. Obviamente los conceptos nos ayudan a entender cada una de las pantallas, pero básicamente lo que nos interesa saber es estos consumos y estos usos que tienen ustedes de estas pantallas. La próxima clase, la próxima semana nosotros tenemos, este sería el trabajo práctico número 2, efectivamente, Cintia. La próxima Profe, una semana, consulta. espera, Eh, Sofía, espera. En la próxima semana nosotros tenemos paro, ¿no? O sea que el miércoles y el sábado no vamos a tener clases. Recién el miércoles. A ver, el miércoles 22 tendríamos la próxima clase. Ahí voy a hacer un pequeño resumen de los datos obtenidos acá, porque después ustedes van a tener que hacer esto saliendo a la calle, ¿no? Entonces, para entender un poco los datos que nosotros estamos pidiendo para que ustedes salgan a la calle, vamos a estar viendo un poco los resultados de esta encuesta. Pero eso, es básicamente esto. Sí, Sofía, discúlpame. Profe, ahí, por ejemplo, cuando pregunta sobre las computadoras, Sí. si tienen computadoras, sí, no. eh, por ahí hay personas que tienen varias computadoras. Después abajo sí existe o se puede marcar los diferentes sistemas operativos que usamos. O sea, ¿se pueden marcar varias opciones o solo No, una? no, a ver, sí, permiten varias opciones. Esa pregunta sí permite, ¿no? Pero acá lo que le preguntamos es, ¿al menos hay una computadora en su casa? ¿Sí o no? Digamos, si no tienen computadora en su casa, obviamente no. Las computadoras en su casa son de escritorio portátiles. Esta pregunta sí permite varias opciones, o sea que si tienen tanto de escritorio como portátiles, responden las dos opciones. Son de uso familiar o personal. Acá también permite distintas opciones. Y en el caso de sistemas operativos también. En el caso de que tengan, no sé, una computadora de escritorio con Windows y una computadora personal con Mac OS o Linux, no sé, pueden tildar varias opciones. Edilena dice, había un código sí, Edilena, preguntar eso en la tercera semana de clases es medio mucho, pero sí, hay un código de matriculación en el aula virtual que es AUD 2026, si no me equivoco, ¿no? Profe, es que no podía ingresar. Me habían Sí. habilitado y después ya no. Por eso le pregunto, porque no sea que después eso sea un impedimento Sí, a ver, para de todas contestar la maneras, encuesta. el trabajo práctico número 2 está en el aula virtual, se tienen que matricular, obviamente se tienen que matricular, pero yo voy a estar colocando, cuando terminemos ahora la clase, voy a estar colocando el link del formulario en el grupo de WhatsApp. Pero tenés que matricularte, digamos, todos se tienen que matricular, Bien. ¿no? ¿Cómo era, profe? ¿Me Es lo out, repite, Profe, por favor? ahí lo reenvié al grupo de WhatsApp bien, el perfecto, código. perfecto, Ya quedó gracias, ahí. gracias Priscila. Gracias. Lo vas a encontrar ahí, Edilena.
Bueno, no sé si hay algo más. Recordaré la fecha de entrega del primero. Ah, la fecha de entrega del primero es el miércoles. Este miércoles. Ay, se me fue, discúlpeme. Miércoles 15, ¿no? Sí. Miércoles 15 hasta el mediodía es la entrega del trabajo práctico número uno. No, el sábado 18 al mediodía es el plazo de entrega del trabajo práctico número 2. De todas maneras, pueden hacer antes el trabajo práctico número 2. Les toma 15 minutos, no hay ningún problema. Em, pero tienen hasta el miércoles 15 al mediodía para el trabajo práctico número uno. Yo voy a dejar de compartir. Hago una consulta, profe. ¿Sí? Cuando se refiere a uso de teléfonos inteligentes, está hablando de un celular que tiene, ¿no? Cualquier celular, digamos. Hoy por hoy creo que todos los celulares son inteligentes, pero bueno, hay Claro, posibilidades de que no tengan teléfonos inteligentes. Un teléfono inteligente es un teléfono que tiene un sistema operativo, básicamente, ¿no? claro, claro, porque ya estoy terminando la encuesta y preguntan si tengo teléfono inteligente y me parece que todos tienen teléfono inteligente. Sí, a ver, no habría que darlo por sentado, ¿no? Hemos hablado un poco de que todavía siguen existiendo Sí. eh, esos teléfonos tontos, le dicen ahora, ¿no? Em, ¿Vos decís? pero, ¿cómo? ¿Vos decís? No, sí, efectivamente. A ver, tengo tíos que tienen teléfonos tontos, ¿no? Em, pero por eso, a Pero ver, nosotros somos adultos, los tíos son abuelos. bueno, pero a ver, nuevamente, no des por hecho que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, José. Hay una resistencia Bueno, a la Sí, sí, tecnología. sí, sí. Por eso preguntamos. Nosotros queremos saber eso. Incluso en la encuesta que hicimos la anterior, varios dijeron que no usan redes sociales. Sí, tal cual. Y se supone que son la mayoría a partir de los 25 que vos decís son nativos y todos usan, son Sí. activos en las redes. Bueno, si no hay nada más para preguntar, dejo de grabar acá. Coloquen sus datos, eso, ¿no? Coloquen sus datos, ya vamos a cerrar, así que ya no va a entrar sus datos. Voy a esperar un minuto para que coloquen sus datos. Aquellos que no colocaron. Alguien dijo ahí en el grupo de WhatsApp que esta clase no tenía asistencia porque era teórica única. No, a ver, todas las clases son teórico-prácticas. Todas las clases entran como asistencia, ¿no? Así que no es que una clase porque es teórica no corre asistencia. En todas las clases corre asistencia y todas las asistencias son obligatorias, ¿no? No se confíen, incluso la clase pasada hubo una encuesta en medio, Sí, sí, por eso. no se confíen. Mm. Bueno, a ver, espero que marque 58, 59. Ahí está. Un minuto. Dejo de grabar.